Las tomas de decisiones en las empresas van de la mano hacia la visión futura que quiere llegar cada empresa, y para ello es necesario contar con sistemas que soporten la información de manera ágil y oportuna. Los sistemas orientados a la toma de decisiones, llamados Business Intelligence o inteligencia de negocio, nos aportan con una buena administración con información recopilada, tanto a nivel operacional, de conocimiento y nivel estratégico. OLAP. OLAP es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea. Es una solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia de negocios o Business Intelligence, cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras de datos diversas, normalmente multidimensionales, o cubos OLAP, que contienen datos resumidos de grandes bases de datos o sistemas transaccionales o LTP. Se usa en informes de negocios, de ventas, marketing, informes de dirección, minería de datos y áreas similares. Para la optimización de estos tipos de almacenamientos, contamos con los siguientes conceptos: agregación, cubos virtuales, particiones, procesamiento de cubos. Agregación. La agregación son resúmenes de datos precalculados que mejorarán el tiempo de respuesta por el simple hecho de tener preparada la respuesta antes de que se planeen las consultas. Esta se almacena en la estructura multidimensional según el modo de almacenamiento que se elija. Cubos virtuales. Los cubos son elementos claves en OLAP, una tecnología que provee rápido acceso a datos en un almacén de datos. Los cubos proveen un mecanismo para buscar datos con rapidez y tiempo de respuesta uniforme, independientemente de la cantidad de datos en el cubo o la complejidad de procesamiento de búsqueda. Un cubo virtual provee acceso a los datos en los cubos combinados, sin la necesidad de construir un nuevo cubo, mientras permite que se mantenga el mejor diseño en cada cubo individual. Un cubo podrá ser actualizado procesando solo los datos que han sido añadidos, en vez de hacerlo con el cubo entero. Por ejemplo, en el sistema de tráfico telefónico se puede querer relacionar las llamadas telefónicas con la cantidad de horas trabajadas. Una forma simple de cumplir con ese requisito es crear un cubo virtual que tome datos de los cubos de tráfico y de RRH. Los cubos virtuales son vistas de cubos reales, los cuales los cubos virtuales pueden ser utilizados cuando el usuario desee ver información conjunta de los dos cubos diferentes, cuando se quiere tener una visión parcial de un cubo. Es una forma de simplificar el manejo de la seguridad. Particiones. Una partición es una estructura de datos que contiene algunos o todos los datos en un grupo de medida. Cada grupo de medidas se divide en particiones. Una partición se define como un subconjunto de datos de hechos que se cargan en el grupo de medida. Las particiones permiten administrar un cubo de mejor manera y así mejorar el rendimiento de estos. Por ejemplo, puede quitar o volver a procesar los datos de una partición de un grupo de medidas sin que ello afecte
al resto del grupo de medida. Cuando se cargan los datos nuevos en una tabla de hecho, solo resultan afectadas las particiones que deben contener dichos datos. Un ejemplo de estrategia de creación de particiones es colocar los datos de hechos de cada mes en una partición mensual al final de cada mes. Todos los datos nuevos entran en una partición nueva, lo que conduce a una distribución natural de los datos con valores no superpuestos. Procesamiento del cubo lab. Cuando un procesamiento analítico en línea lab ya ha implementado el cubo y todas sus particiones se han creado, está listo para ser procesado de modo que sea visible. Al procesar un cubo es el último paso después de extracción, transformación y carga ETL. ETL son las siglas en inglés de extraer, transformar y cargar. Es el proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, de formatearlos y limpiarlos y cargarlos en otras bases de datos. El procesamiento del cubo lab consta de dos tareas independientes: procesamiento de dimensiones y procesamiento de particiones. Procesamiento de dimensiones. Esta clase singleton contiene una propiedad interval minutes que describe la frecuencia de procesamiento de una dimensión de forma predeterminada. Esta propiedad se establece en 60 minutos. Por ejemplo, si una dimensión se procesa a las 3:05 pm y se procesa otro cubo que tiene como destino la misma dimensión a las 3:45 pm, no se volverán a procesar la dimensión. Un inconveniente de este enfoque es el aumento de posibilidades de errores de clave, de dimensión. Un mecanismo de reintento controla los errores clave de la dimensión para poder reprocesar tanto la dimensión como la partición del cubo. Procesamiento de particiones. De forma similar a las dimensiones, la creación de nuevas particiones en un cubo lab requiere una tarea processful para que la partición esté en un estado en que se pueda consultar. Dado que una tarea processful es una operación costosa, solo se debe realizar cuando sea necesario. Por ejemplo, al crear una partición o al actualizar una fila en escenarios en los que se han agregado filas y se ha actualizado ninguna fila, Service Manager puede realizar una tarea process add. Para ello, Service Manager utiliza marcas de agua y otros metadatos. En concreto, se consultan las tablas ETL Cube Partition y ETL Table Partition para determinar el tipo de procesamiento que se va a llevar a cabo. El siguiente diagrama ilustra cómo Service Manager determina que el tipo de procesamiento que desea realizar en función de los datos de marca de agua.